La Alemania nazi fue uno de los males más grandes de la primera mitad del siglo pasado, y el auge de la ideología nacionalsocialista en Alemania y del fascismo en otros países del viejo continente trajo consigo la justificación ideológica y, según ellos, material para la sustitución de las razas inferiores por una raza cualitativa y étnicamente superior. Aunque la ideología nacionalsocialista es una de las ideologías más estudiadas, todavía existen ciertos tabúes porque indagar en ella lleva al historiador a encontrarse con verdades que son bastante dolorosas a la vez que sorprendentes. Una de esas verdades es que los nazis se basaron en una gran parte en la Constitución de Estados Unidos y en sus leyes racistas que institucionalizaron el racismo en el país norteamericano. En Estados Unidos no conviene hablar sobre esta cuestión, ya que no es de agrado para nadie saber que los nazis alabaron la conquista del oeste y las leyes racistas de Estados Unidos, pero es importante conocer estos hechos para no banalizar el nazismo y evitar que nuevamente coja fuerza. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre cómo fueron influenciados los nazis por Estados Unidos. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Es absurdo pensar que Hitler y los nazis surgieron de la nada y que su ideología fue fruto del espontaneísmo, porque eso equivaldría a quitar hierro al asunto y no estudiar cómo se debe esta ideología. El nazismo, al igual que cualquier otra ideología, bebe de distintas fuentes ideológicas y políticas y acabó adquiriendo un corpus teórico que condicionó la toma de decisiones y las acciones del partido hitleriano. Si bien es cierto que Adolf Hitler expuso sus principales ideas y tesis en su libro Mi lucha, los nazis fueron más bien gradualistas. Quiero decir, la primera decisión de los nazis no fue empezar con el Holocausto, sino que llegaron gradualmente a dicha conclusión, quemando distintas etapas políticas. Como dice James Whitman, autor del libro El modelo americano de Hitler, Estados Unidos y la creación de la ley racial nazi, autor que voy a citar a menudo en este vídeo, simplemente no es que los borradores de las leyes de Nuremberg ya apuntaran a la aniquilación de los judíos en 1935. Entre las etapas políticas anteriores por las que pasaron los nazis estuvieron influenciados enormemente por Estados Unidos, y esto es omitido por los gobernantes estadounidenses para no revelar la verdadera naturaleza política del pasado de su país. Porque, ¿qué clase de país era Estados Unidos como para que los nazis se fijaran en él? Es totalmente cierto que el mismo Hitler tenía opiniones encontradas acerca de Estados Unidos, porque a la vez que defendía que Estados Unidos era el único estado que había avanzado hasta la concepción principalmente racial de la ciudadanía y que esto se veía plasmada en su legislación, como por ejemplo las leyes Jim Crow, Hitler también criticó que los centros de poder de Estados Unidos estaban influenciados por los judíos, lo que podía llevar al país a una decadencia política condicionada por la inferioridad racial de los judíos. Pero el objetivo de este vídeo es desvelar en qué influyó Estados Unidos a Hitler en concreto y a los nazis en general, así que vamos allá. Los nazis estuvieron influenciados por Estados Unidos en dos sentidos. Uno, la concepción racial de la ciudadanía y las leyes que se aprobaron debido a esta concepción. Y dos, la conquista del oeste. Estos dos puntos son imprescindibles para entender las leyes racistas y antijudías de Nuremberg que imperaron durante la Alemania nazi y la conquista del este de Europa por parte de los alemanes. De modo que voy a dividir el vídeo en estos dos puntos para que entendáis la influencia estadounidense en los nazis. 1. La concepción racial de la ciudadanía. Como os he dicho antes, Hitler alabó en su libro Mi lucha la concepción racial de la ciudadanía que había desarrollado Estados Unidos en los últimos siglos y que continuó en vigor hasta bien entrados los años 60. Si uno repasa la historia de Estados Unidos, verá que el Estado estadounidense acabó institucionalizando el racismo y diferenciando racialmente a sus ciudadanos. La ideología nazi, a diferencia de otros fascismos, era un nacionalismo étnico y racial en vez de político como el fascismo mussoliniano. Eso llevó a los nazis a enfocarse demasiado en la cuestión racial, en su caso concreto en la cuestión judía. Claro está que al ser un nacionalismo étnico y racial, los nazis debían mirar a otros países que habían basado sus leyes en distinciones raciales, y el país que había basado sus leyes en la cuestión racial por excelencia era Estados Unidos, y esto los nazis lo sabían. De ahí que numerosos legisladores y abogados nazis estudiaran
las leyes estadounidenses para poder adaptarlas a Alemania. Buena prueba de las alabanzas de Hitler a Estados Unidos es la siguiente frase de su libro Mi lucha. Estados Unidos es el único estado que rechaza, con buen juicio, la inmigración de elementos físicamente enfermos y, básicamente, descarta la inmigración de ciertas razas. Así que debo hablar sobre las leyes de inmigración que existieron en Estados Unidos y la concepción racial de la ciudadanía en Estados Unidos de la que hablaba Hitler. Aquí van algunas de las leyes de inmigración estadounidenses que más estudiaron y analizaron los nazis. 1. La Ley de Naturalización de 1790. Esta ley fue de las primeras leyes estadounidenses que dictaminaban cuándo se otorgaba la nacionalidad a los inmigrantes. Según esta ley, la nacionalidad estadounidense únicamente lo podrían adquirir las personas blancas libres de buena moral, excluyendo así a los llamados trabajadores no abonados, a los esclavos, negros y asiáticos. 2. La Ley de Exclusión China de 1882. Esta ley federal, como bien indica su nombre, consistía en la prohibición de inmigración china a Estados Unidos. Cabe destacar que esta ley fue de las primeras leyes orientadas a evitar la inmigración de unas personas de una nacionalidad o etnia concreta a un país. Aunque alguno puede pensar que 1882 está muy lejos, la realidad es que Estados Unidos no derogó esta ley hasta finales de 1943, cuando China salió con Estados Unidos en contra de la Japón militarista. 3. La Ley de Inmigración de 1917. Esta ley, también conocida como la Ley de Zonas Prohibidas, fue una ampliación de la Ley de Exclusión China, porque con ella no solo los chinos sufrían las restricciones para entrar en Estados Unidos, sino que estas restricciones se ampliaron a la mayoría de los países del sudeste asiático, exceptuando Filipinas. En pantalla podéis ver la zona roja de países que marcaron los estadounidenses, pues precisamente a esos países y etnias restringieron la entrada a Estados Unidos. Huelga decir que junto a la prohibición a los asiáticos se impuso una prueba de alfabetización a los inmigrantes y también prohibieron la entrada a alcohólicos y vagabundos. También hay que decir que esta ley no era restrictiva con los empresarios y diplomáticos de los países que habían prohibido, lo que deja entrever el carácter clasista de estas leyes. 4. Ley de Cuotas de Emergencia de 1921. Con esta ley, los gobernantes pretendieron acotar la inmigración para que el país pudiera soportar la presión migratoria y no se desbordara. Lo tramposo de esta ley es que las cuotas estaban claramente sesgadas y preparadas para favorecer a los inmigrantes blancos y concretamente a los ciudadanos del norte de Europa. 5. La Ley de Inmigración de 1925. Esta ley, también conocida como la Ley Johnson-Reed, era la ampliación de la Ley de Inmigración de 1917 y aparte de prohibir la entrada de inmigrantes que venían de los países que os he mencionado antes, restringía la inmigración de personas provenientes de toda Asia. No solo eso, esta ley también afectó a italianos, yugoslavos, checos, portugueses, españoles y judíos, mientras que favoreció la inmigración de los alemanes. Debo destacar que pese a la llegada al poder de los nazis en Alemania, Estados Unidos no redujo las restricciones a los judíos que huyeron de Alemania, solamente los redujeron después de la Segunda Guerra Mundial, favoreciendo a las víctimas del Holocausto. Alguno podrá objetar que un Estado soberano debe decidir sobre sus fronteras y decide quién entra al país, pero en el caso de las leyes de Estados Unidos es que sus leyes de inmigración estaban claramente enfocadas a perjudicar unas nacionalidades y etnias como puede ser el caso de los asiáticos, mientras favorecía la entrada de inmigrantes del norte de Europa, concretamente alemanes. Las leyes de inmigración estadounidenses no estaban enfocadas a reducir la inmigración en general, sino que tenían la intención de reducir la inmigración de ciertas nacionalidades, mientras que sí permitía la entrada de personas adineradas de países a los que habían vetado la entrada. Todas estas leyes influenciaron a los nazis porque convergía con su concepción de crear un Estado racial, un Estado libre de nacionalidades y etnias no deseadas, que en el caso de Alemania eran los judíos y las personas de Europa del Este o Rusia. Bien, os he hablado de las leyes de inmigración más importantes que influenciaron a los nazis, pero es que no solo estas leyes eran las que importaban a los hitlerianos, sino que había más leyes en Estados Unidos que demostraban la institucionalización del racismo en Estados Unidos. En Estados Unidos existieron las famosas leyes Jim Crow que derivaban de los códigos negros y que acabaron implantando la segregación racial en el país. Estas leyes seguían el lema de separados pero iguales, que en sí era un oxímoron, porque marcando distancia entre
entre negros, hispanos, asiáticos o los indígenas americanos con los blancos, no podía existir verdadera igualdad. Pero no se puede negar que los verdaderos perjudicados de estas leyes fueron los negros que vivían en Estados Unidos. Las leyes Jim Crow introdujeron la segregación racial en Estados Unidos, provocando que los lugares públicos, la administración pública, las escuelas, el transporte urbano e incluso baños y restaurantes estuvieran segregados y habilitados para blancos y negros. Pero lo más grave de todo es que detrás de las leyes Jim Crow existía la diferenciación entre blancos y negros, esto es, entre ciudadanos de primera clase, que eran los blancos, y ciudadanos de segunda clase, que serían los negros. A su vez, Estados Unidos distinguió el concepto de ciudadano y nacional, porque para ellos no era lo mismo. Mientras el ciudadano estadounidense blanco o los que cumplían los requisitos legales eran considerados como ciudadanos, los nativos americanos eran considerados nacionales no ciudadanos, al igual que los puertorriqueños o los filipinos. A su vez, a raíz del caso Dred Scott Sanford de 1857, la Corte Suprema negó la ciudadanía plena a los negros, pero para que no entrara en conflicto con la 14ª y 15ª enmienda, crearon el estatus de ciudadanía negra de segunda clase y a través de todo tipo de triquiñuelas legales, como las pruebas de alfabetización o las cláusulas de abuelo que limitaban el derecho a voto a aquellos cuyos antepasados habían votado antes de la emancipación, provocó que los negros fueran de facto inferiores en la sociedad estadounidense. Todo esto interesaba enormemente a los nazis, puesto que la distinción entre ciudadanos y nacionales o personas de segunda clase marcaba la diferencia racial y, sobre todo, convergía plenamente con la creación del Estado racial de Hitler, en el que solamente los alemanes arios serían considerados como los verdaderos ciudadanos del Reich. Hasta ahora os he hablado de las leyes de inmigración estadounidenses y las leyes Jim Crow que discriminaban a los no blancos del país, pero me imagino que querréis saber cómo estudiaron los nazis estas leyes, qué opinión tenían sobre ellas y cómo influenciaron las leyes estadounidenses en la redacción y posterior aprobación de las leyes de Nuremberg de 1935. A los pocos meses de que los nazis llegaran al poder en Alemania, comenzaron a nazificar las leyes germanas, pero la nazificación de la jurisprudencia alemana no fue repentina, sino gradualista, por lo que los nazis estudiaron, analizaron y debatieron la existencia de leyes de otros países para dar con el mejor corpus jurídico para crear las leyes principales del Reich. En septiembre de 1933, a la mayoría de los legisladores y juristas del país les llegó el Memorando de Prusia, que era un primer borrador de las futuras leyes nazis. Es más, no son pocos los que consideran el Memorando de Prusia como el anteproyecto de las leyes de Nuremberg de 1935. Para redactar las futuras leyes de Nuremberg, primero, los legisladores y juristas alemanes tenían que encontrar la forma jurídica adecuada para perfeccionar el Memorando de Prusia y para ello tenían que estudiar las leyes internacionales para poder coger de terceros países los ejemplos que más les convenía. De ahí que en junio de 1934 se celebrara una reunión clave que fue conocida como la Comisión de Reforma del Derecho Penal. En dicha comisión participaron abogados, juristas, legisladores, miembros del Ministerio de Justicia nazi y varias personalidades importantes del partido. El máximo objetivo de esa reunión era llegar a un consenso para codificar el Memorando de Prusia y para ello los expertos legisladores de Alemania pusieron sobre la mesa las leyes raciales de Estados Unidos. Tanto el ministro de Justicia, Franz Gürtner, como el presidente de la comisión, Fritz Grau, argumentaron que si los nazis querían poner fin a la cuestión judía y construir un verdadero Estado alemán siguiendo las directrices de Hitler, el modelo a seguir eran las leyes estadounidenses, debido a su concepción racial de la ciudadanía que se asemejaba mucho al de los nazis. Todos los que participaron en la comisión estaban de acuerdo que las leyes estadounidenses estaban redactadas desde un punto de vista racial y con la intención de proteger la esencia blanca y occidental
fundamental en Estados Unidos. Además, Gurner advirtió al resto de que las leyes raciales estadounidenses no solamente les mostraba el camino para redactar las leyes raciales nazis, sino que además les mostraba cómo los judíos no eran los únicos de los que debían protegerse. Tal y como lo indicaban las leyes de Estados Unidos, los asiáticos, negros e hispanos también debían ser considerados como razas inferiores, y el Tercer Reich debía tener en cuenta dichos elementos que existían dentro de su nación y proteger a la sociedad alemana de esos individuos. Pero lo más importante de todo es que los nazis estaban sumamente interesados en las leyes raciales estadounidenses porque les brindaban las formas legales y jurídicas necesarias para distinguir a los ciudadanos alemanes del resto de las personas que vivían en Alemania, y de esta manera comenzar a apartarlos, discriminarlos e incluso perseguirlos. Ahora bien, como en toda comisión hubo discrepancias, y en la comisión nazi los tradicionalistas alemanes y los nazis más radicales les costó llegar a un consenso. Mientras que los tradicionalistas no veían muy adecuado exportar las leyes estadounidenses a Alemania e incluso veían estas leyes como demasiado rigurosas, en cambio, los más radicales fueron los que defendieron a ultranza las leyes estadounidenses y los que más dispuestos estaban a adaptar dichas leyes a la realidad alemana y enfocarlas en contra de la comunidad judía. El ya citado Whitman resumió de esta manera la comisión: cuando los principales juristas nazis se reunieron a principios de junio de 1934 para debatir cómo institucionalizar el racismo en el nuevo Tercer Reich, comenzaron preguntando cómo lo hacían los estadounidenses. Después de estudiar, analizar y debatir las leyes raciales de Estados Unidos, los nazis se pusieron de acuerdo en basar en una gran medida sus leyes raciales en las leyes estadounidenses. De ahí que en septiembre de 1935, en el séptimo congreso del partido nazi celebrado en Nuremberg, se aprobó por unanimidad las leyes de Nuremberg. En dicho congreso del partido se adoptaron varias decisiones importantes, como fueron la adopción de la esvástica como la bandera e insignia del Reich, el rearme de Alemania violando el Tratado de Versalles y la adopción de las leyes de Nuremberg. Lo importante para este vídeo son las leyes raciales nazis, así que os voy a explicar brevemente las leyes de Nuremberg. Una de las leyes que formaba parte de las leyes de Nuremberg fue conocida como la Ley de Ciudadanía del Reich, que básicamente servía para definir quién era ciudadano del Reich. Los nazis diferenciaron a la ciudadanía alemana de los judíos y a través de distintos gráficos explicaron al pueblo alemán tanto las diferencias raciales entre los alemanes y los judíos como los distintos grados de mestizaje que existían en Alemania. Esta diferenciación racial era un sustento para que los nazis trataran de manera desigual a los alemanes. Mientras que los alemanes puros de sangre alemana eran considerados como parte del pueblo alemán, por ende, ciudadanos del Reich, los judíos eran considerados como nacionales, pero no ciudadanos de la Alemania nazi. Como veréis, esta diferenciación era un copia y pega de lo que habían hecho los estadounidenses con los indios nativos, los negros, los filipinos y los puertorriqueños. La diferenciación de alemanes sirvió para que una parte de la sociedad alemana constara de unos derechos como ciudadanos del Reich, mientras que a los judíos se les prohibía trabajar para el Estado, trabajar en oficios menores o en el comercio. Otra ley importante fue la Ley de Sangre. Esta ley penalizaba el matrimonio y las relaciones sexuales entre los alemanes y los judíos en aras de mantener la pureza aria alemana del Tercer Reich nazi. Si alguno tiene estómago como para leerse las leyes de Nuremberg, podrá apreciar que en ellas se explica qué clase de uniones eran aceptables y cuáles no. De esta manera, las leyes especificaban con quiénes podían los alemanes casarse o mantener relaciones sexuales, y lo más importante, cómo serían considerados sus descendientes. Voy a daros tan solo un ejemplo, que es el ejemplo de los ciudadanos alemanes de sangre alemana. Estos ciudadanos podían contraer matrimonio con personas mixtas de segundo grado, esto es, que solamente tenían un abuelo judío y sus descendientes serían considerados como ciudadanos de sangre alemana. A su vez, estos mismos ciudadanos también podrían contraer matrimonio o mantener relaciones sexuales con personas mixtas de primer grado, es decir, que tuviera dos abuelos judíos. Para este último caso, deberían pedir autorización a las autoridades nazis. Los descendientes de esta pareja serían considerados personas mixtas de segundo grado, por tanto, no ciudadanos plenos, pero tampoco judíos. La ley de sangre también estaba influenciada por las leyes de antimestizaje de Estados Unidos, ya
ya que desde el siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 20 estados de Estados Unidos habían declarado inválidos los matrimonios mixtos y muchos los tipificaron como delito punible con hasta 10 años de prisión. Por ejemplo, en la comisión nazi en la que estudiaron las leyes raciales de Estados Unidos, se citó una decisión judicial de Alabama de 1882 que sostenía que la mezcla de las dos razas crearía una población mestiza y una civilización degradada. Como imaginaréis, esta decisión judicial concordaba perfectamente con el ideario racial de los nazis. Esto era tal que en las leyes de sangre nazis se sustituye la palabra judío por negro y no podríamos distinguir si son las leyes nazis o las estadounidenses. Bien, en este punto os he hablado acerca de la influencia estadounidense en la redacción de las leyes nazis de Nuremberg de 1935 y en el desarrollo de la concepción racial de la ciudadanía que asimiló el partido. Pero, tal y como os he dicho antes, los nazis no fueron solamente influenciados por Estados Unidos en este aspecto, sino que existen otras cuestiones en las que se puede apreciar la influencia estadounidense sobre los nazis. Me imagino que muchos de vosotros habréis visto los westerns o las vaqueradas estadounidenses en la televisión. En estas películas se muestra la conquista del oeste o como lo denominaron los estadounidenses como el salvaje oeste. En realidad, todas estas películas no son más que propaganda de Estados Unidos para justificar el expansionismo de Estados Unidos hacia el oeste, arrebatando las tierras a los indios nativos y colonizándolas para que Estados Unidos se convirtiera en un país que se extendiera desde el Atlántico hasta el Pacífico. Los distintos gobernantes de Estados Unidos justificaron su expansionismo hacia el oeste acogiéndose a la doctrina imperialista del Destino Manifiesto, según el cual los estadounidenses eran el pueblo elegido por Dios para expandirse hacia el oeste. Así lo explicó en 1845 el periodista John O'Sullivan. El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que se nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Para los estadounidenses, la expansión de su estado-nación hacia el oeste no es que fuera necesaria o buena, sino que era manifiesta, que estaban destinados a cumplir con dicha misión. Y, como no, esa misión pasaba por arrebatar las tierras a los amerindios, concentrarlos en reservas y repoblar sus tierras con ciudadanos estadounidenses. La conquista del oeste por parte de Estados Unidos no es ningún secreto y existen muchos trabajos e investigaciones que tratan este suceso histórico que dio lugar al Estados Unidos que conocemos hoy. Por ejemplo, George Washington ordenó la total destrucción de los asentamientos de los indios y permitió a sus tropas el uso del terror para arrebatarles las tierras a los nativos. A su vez, Thomas Jefferson difundió la idea de un imperio agrario de pequeños propietarios rurales virtuosos que se establecerían en todo el continente. Pero, para ello, Jefferson aseguró que el Estado debía acabar con el problema indio, o como él mismo los llamó, la raza roja maldita, e incluso amenazó con exterminarlos o mandarlos más allá del río Mississippi si se resistían a las acciones de las fuerzas estadounidenses. No es de extrañar que la conquista del oeste por parte de Estados Unidos fuera un ejemplo para Hitler y que quisiera adaptarlo a las condiciones y necesidades nacionales de Alemania. Así que vamos con ello. Ya habéis entendido cuál era la justificación ideológico-política de la conquista del oeste por parte de Estados Unidos y cómo lo llevaron a cabo. Pues Hitler se basó en esta conquista para explicar a sus compatriotas qué plan debía adoptar la Alemania nazi para desarrollarse y durar 1000 años. En su libro Mi lucha, Hitler explica que Alemania tenía que abandonar la política colonial en África, ya que su país no estaba destinada a tener territorios de ultramar, porque esas tierras no entraban dentro del verdadero espacio vital del país. Alemania tenía que mirar hacia el este de Europa, ya que su verdadero espacio vital estaba en el este de Europa y no fuera del viejo continente. Alemania debía hacerse con los territorios del Báltico, Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia occidental, hasta llegar hasta los Urales. De ahí la famosa frase de Hitler: nuestro Mississippi debe ser el Volga. El modelo de Hitler para hacer
hacerse con el este de Europa era la conquista del oeste por parte de Estados Unidos. La influencia estadounidense en los nazis era tal que la expansión hacia el este lo llamaron la conquista del salvaje este. Muchos eslavos fueron calificados despectivamente como indios y los territorios costeros de Polonia y de las repúblicas bálticas fueron denominados por los nazis la California de Europa. Si alguien aquí no ve la influencia de Estados Unidos sobre los nazis, tiene que replantearse demasiadas cosas y hacérselo ver. Pero no penséis que estas referencias a la conquista del oeste eran las únicas influencias de Estados Unidos sobre los nazis, porque aún hay más. Hitler, en su libro Mi lucha, describió a los eslavos como Untermensch o hombres inferiores, y esta descripción caló las mentes de los altos mandos nazis. Por ejemplo, Heinrich Himmler, jefe de las SS, dijo que la guerra contra la Unión Soviética en realidad era una guerra del nacionalsocialismo alemán contra el bolchevismo judío y entre los pueblos alemanes arios contra los pueblos subhumanos del este. En verdad, los nazis eran muy racistas con los eslavos y esta cuestión partía de la idea de que Rusia era un país contaminado por la mezcla con los asiáticos como pudo ser con las invasiones mongolas. Por lo tanto, si para los nazis los eslavos eran una raza inferior y su espacio vital debía llegar hasta los Urales, la consecuencia lógica para los nazis era conquistar las tierras del este, expulsar de estas tierras a los eslavos, masacrarlos o deportarlos a Siberia y colonizar estas tierras con alemanes puros. En pocas palabras, seguir el modelo estadounidense en el este de Europa. La idea de Hitler se basaba en lo que los historiadores llaman colonialismo de ocupación, en el que los habitantes originales de una zona pueden ser explotados de manera temporal, pero al final se ven reemplazados por la propia población del país conquistador, y el espejo en el que se miró Hitler para efectuar ese colonialismo de ocupación fue Estados Unidos. Si bien Estados Unidos se acogía al destino manifiesto, que era una especie de misión que había encomendado Dios a Estados Unidos para expandirse hacia el oeste, los nazis se acogían a la idea del espacio vital para que Alemania pudiera vivir como se merecía y desarrollarse en las tierras que supuestamente no eran tratadas y trabajadas correctamente por los eslavos. Fruto de la inspiración de Estados Unidos en los nazis fue el Plan General del Este, que básicamente era poner en marcha la conquista del salvaje oeste, pero a la manera nazi, o sea, la conquista del salvaje este con todo lo que implicaba dicha conquista. La mayor diferencia entre Estados Unidos y la Alemania nazi era el tiempo en el que debían realizar dicha conquista, porque Estados Unidos llevó a cabo su conquista a través de los siglos, y los nazis pretendían hacerlo en tan solo en unos pocos años partiendo del Blitzkrieg. A medida que los nazis iban haciéndose con las tierras del este, estas tierras eran repobladas con alemanes para asegurar el control del Reich en la zona, pero el tiempo apremiaba a los nazis, así que en ocasiones los nazis se valieron de los Einsatzgruppen o los escuadrones de la muerte nazis para eliminar físicamente a los eslavos y hacerse con las tierras de Polonia y la URSS occidental. Y no solo eso, sino que los nazis desarrollaron sus propios métodos para acabar con las razas inferiores como los judíos, eslavos o gitanos y acabaron creando campos de exterminio y todo tipo de métodos de exterminio para liquidarlos. Eso sí, antes de acabar, quiero decir que Estados Unidos no fue la única influencia de los nazis, porque existen otros ejemplos históricos que influenciaron de sobremanera a los nazis. Si Estados Unidos era una influencia para ellos, no es nada extraño que los británicos también fueran un ejemplo para ellos, porque el Imperio Británico también llevó a cabo el colonialismo de ocupación, ocupando las tierras de los nativos allá donde iban y repoblándolas con ciudadanos británicos. El propio Hitler puso de ejemplo a los británicos cuando dijo: aprendamos de los ingleses, quienes con 250.000 hombres en total, incluyendo a 50.000 soldados, gobiernan a 400 millones de indios. Las prácticas colonialistas de los belgas en el Congo también eran conocidas por Hitler y, como no, bien vistas por él. Y, por último, Turquía, o concretamente Mustafa Kemal Pasha, o más conocido como Atatürk, también fue una inspiración para Hitler debido a la resistencia de Atatürk al Tratado de Versalles y al genocidio que cometió el recién creado Estado turco con los armenios.
Hoy, Estados Unidos se alza ante el mundo como el paladín de la libertad y de la democracia, pero si uno observa cómo se constituyó como Estado-nación, podrá ver las nefastas prácticas y acciones que llevaron a cabo los estadounidenses. Esto fue tal que Hitler y los nazis vieron en Estados Unidos un modelo a seguir con las políticas raciales y la conquista del este de Europa. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera otro vídeo hablando acerca de alguna otra cuestión de los nazis? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y para que sigamos ofreciéndoos este tipo de contenido. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!